Antes que nada, quiero obviamente manifestar mi agradecimiento por haber sido considerado de participar en este evento tan importante, tan emotivo, toda vez pues que en él subyace, además de el interés científico y académico, algo tremendamente emocional como es celebrar el bicentenario del hermoso pueblo peruano. En ese orden de ideas, un agradecimiento muy especial a la doctora Elvira Barrios Alvarado, señora presidenta del Poder Judicial del Perú. También hacer extensivo mi agradecimiento infinito al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, señor presidente de la UETI Penal. Asimismo, extender el agradecimiento obviamente a todos los jueces, fiscales, magistrados, a todo el personal de apoyo del Poder Judicial que hace posible este evento. De la misma manera, quiero extender un saludo fraterno y muy especial a los señores panelistas que me acompañan, al doctor Tulio Eduardo Villacorta Calderón, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Asimismo, un saludo muy especial al doctor Juan Carlos Paredes, a quien le tengo una deuda de gratitud infinita porque gracias a él y a otros buenos amigos tuve la oportunidad de vivir una experiencia absolutamente inolvidable que quedó incrustada en mi corazón para siempre, y fue participar en un evento académico en la hermosa ciudad de Tarapoto. Entonces a ellos mis saludos y mi agradecimiento cordial. En este evento he sugerido entonces dialogar con todos ustedes acerca de la extinción del derecho de dominio, desde una visión absolutamente crítica, dado pues como mi rol como profesor universitario y como abogado litigante. Una visión crítica desde una perspectiva colombiana y peruana, porque hace ya algún tiempo vengo siguiendo de cerca la normativa en la materia en el hermoso país del Perú. Y aprovecho pues para hacer un paréntesis muy corto que se conecta con mi exposición, y es rendir mi homenaje, mi venia, mi absoluto asombro con el maestro José María Asensio Mellado, quien no he tenido la oportunidad de conocer de manera personal, pero su obra la conozco muy bien porque en Colombia la leemos bastante. Y manifestar pues que adhiero 100% a lo que fueron las posiciones sobre los distintos tópicos que abordó en su ponencia, que muchos de ellos se conectarán con la mía. Entonces, un homenaje y un reconocimiento personal al maestro José María Asensio, a quien hace muchos años admiro, desde que tuve la oportunidad en mi formación como abogado de acercarme a sus obras. La extinción del derecho de dominio pareciera, y eso va a ser finalmente la tesis central de mi ponencia, pareciera que no tiene mucho que ver con el derecho penal, porque sobre ella nos han vendido la idea de un carácter autónomo e independiente. Pero es algo pues que pretenderé en este espacio desvirtuar. No sin antes hacer un contexto finalmente lo que es este instrumento. Y quiero traer a colación unas palabras inaugurales que dio la señora presidenta el día de antier cuando comenzó este gran evento, y tenía que ver que finalmente el Poder Judicial está absolutamente comprometido en la lucha por la defensa de las garantías individuales. En ese orden de ideas, creo que todos somos conocedores y entendemos finalmente que la ley penal, tanto sustancial como procesal, y en general, todas las leyes que hacen parte o están en el entorno del derecho sancionador que ejerce el Estado, son leyes que se hacen para la gente de bien, para el ciudadano de bien. Justamente esa es como la idea y la regla de juego en un Estado social y democrático de derecho, que todos conocemos la regla del juego, pero esas reglas están pensadas para el ciudadano de bien,
si se me permitiera la expresión solamente para fines académicos, quizá la única ley hecha para el criminal, y repito, solamente para efectos aquí prácticos, sería básicamente los códigos de ejecución de penas, ¿cierto? Pero de resto, todo el andamiaje jurídico penal está pensado para el ciudadano de bien, para el asociado. Asimismo, en ese entorno entran las leyes o los códigos de extinción del derecho de dominio. Pero digamos que las realidades materiales y político-criminales de nuestros países latinoamericanos pareciera no estar mucho como con esta idea, porque nuestros códigos de extinción, y hablo del peruano y el colombiano, a mi modo de ver parecieran ser redactados como con cierto odio, con cierta animadversación y como con cierto interés subrepticio oculto, que tiene mucho que ver como con el fenómeno que escribió el maestro José María, y es la politización de la justicia. En ese orden de ideas es que pretendo generar un espectro de discusión, unas inquietudes alrededor de todo el sistema que envuelve o que rodea la acción de extinción del derecho de dominio como un instrumento de política criminal. Porque justamente eso es lo que termina siendo la acción de extinción del derecho de dominio, un instrumento de política criminal. Ahora, cuando advierto y digo que soy crítico frente a la acción de extinción del derecho de dominio, obviamente parto de una premisa, y es reconocer que finalmente el instrumento se hace necesario. Es absolutamente necesario que existan instrumentos que permitan perseguir, combatir y neutralizar las finanzas criminales. Eso no se discute. De manera a priori, la existencia de la figura del instrumento es necesario. Las críticas estarán en la forma como el Estado ha concebido la instrumentalización, la operativización y la puesta en marcha de la figura de la extinción del derecho de dominio y sus alcances, es decir, a quienes finalmente está llegando o están llegando los efectos tremendamente perversos, demoledores de la extinción del derecho de dominio. Ahí estarán pues básicamente centradas mis críticas que espero en el transcurso de la exposición pues poder ejemplificar de la mejor manera. Entonces, partiendo del supuesto de que la acción de extinción del derecho de dominio es un instrumento absolutamente necesario, pero que la crítica estará dada desde la forma como nuestros estados latinoamericanos la están aplicando y a quienes finalmente les están llegando los efectos. Quiero traer a colación una analogía absolutamente pertinente, simple pero brillante, del profesor Zaffaroni, cuando alguna vez se le preguntó por el funcionalismo. Hago un paréntesis, todos sabemos, o bueno, creo que la mayoría de nosotros que estamos en el derecho penal sabemos qué es el funcionalismo. El profesor dijo, el funcionalismo, y planteó esta analogía, dijo, el funcionalismo es como un calentador de ambiente que nos puede salvar la vida en el invierno, pero nos puede causar la muerte en el verano porque nos asfixiamos. En ese orden de ideas, el problema no es el funcionalismo, ni el problema es el calentador de ambiente, el problema es cómo lo utilizamos. Asimismo, traigo esta colación para este instrumento, la acción de extinción del derecho de dominio. La acción de extinción del derecho de dominio no es el problema es cómo nuestros estados latinoamericanos están utilizando o se están valiendo de esta acción para quizá obtener fines non santos, como es criterios económicos o de financiación del andamiaje estatal, trascendiendo, desbordando finalmente
lo que eran los criterios teleológicos o los fines iniciales de este sistema. Pueden ver ustedes en la diapositiva la definición o el concepto que trae tanto la ley colombiana, que es la ley 1708 del 2014, y la norma peruana, que es el decreto legislativo 1373 de 2018. Y claramente, pues, encontramos que hay elementos comunes, porque finalmente Colombia, toca pues decirlo, es quizá el país, no, es quizá no, es el país que inventó como tal, que nominó esta figura, extinción del derecho de dominio. Si bien lo veremos ahora, hay unos antecedentes y unos orígenes internacionales. Colombia fue el país que le dio nombre a esto y lo llamó extinción del derecho de dominio, es decir, es un producto hecho en Colombia. Eso ha hecho que gran parte de las normas latinoamericanas de cierta manera se hayan inspirado o hayan tomado pues elementos comunes de la ley de extinción de dominio colombiano. Ahora, si bien la extinción es un instrumento absolutamente necesario, ya está claro, lo peor que podemos creer como sociedad, un fenómeno tremendamente negativo que nos puede pasar como sociedad alrededor de esta figura, es normalizar sus efectos en la medida que creemos o se genera una conciencia colectiva de que finalmente todo este proceso opera para el narcotráfico, los narcotraficantes y los malos, los delincuentes. Eso es algo tremendamente equivocado, es algo tremendamente falaz y mentiroso que desborda toda realidad material. Esto porque lo veremos. Primero, no existe ningún impedimento para que la ley de extinción aplique u opere frente a cualquier delito, indistintamente que sea narcotráfico. Si bien fue el narcotráfico, digamos, ese primer fenómeno criminal que dio origen o que motivó todo esto, no es solamente para él. Y lo segundo es que esto nos va a perseguir bienes, patrimonio, es decir, no tengo yo que ser el autor, el cómplice, no tengo yo que ser el imputado o acusado en el proceso penal para verme afectado en el proceso de extinción del derecho de dominio, que es justamente lo que lo hace tremendamente peligroso. Y es que en términos prácticos y coloquiales, gente absolutamente de bien, la Madre Teresa de Calcuta, el profesor de escuela, el médico del barrio, el conductor de taxi, el santo, perfectamente puede verse inmerso en un proceso de extinción del derecho de dominio, porque este modelo nos persigue, nos ataca es bienes, no personas. Pero un error quizá generado de manera adrede por intereses político-criminales claros, nos pretende generar una conciencia colectiva, y es de que el instrumento de por sí es perfecto, funciona magnífico, y que cada que sean estos grandes operativos, son los malos los que se ven afectados o atacados por esta figura jurídica. Y otro error grave es generar como cierta insensibilidad frente a la extinción del derecho de dominio por el solo hecho de creer que finalmente es una acción que persigue bienes, que persigue el patrimonio. Pero no nos podemos olvidar, mis queridos y estimados amigos, que el patrimonio es un atributo de nuestra personalidad y que además en nuestros estados sociales y democráticos de derecho, la dignidad humana es un pilar fundante de nuestros ordenamientos jurídicos, y el patrimonio hace parte, está protegido y tutelado por nuestra dignidad humana, porque la ausencia o la carencia o la limitación de nuestro patrimonio
puede poner en riesgo serio nuestro mínimo vital, nuestra subsistencia, la nuestra y la de nuestros hijos o seres que dependan material y económicamente de nosotros. Entonces no es un discurso como de, no, pues que igual no tenemos que prestar ese nivel de sensibilidad con el proceso penal porque aquí se ataca es bienes. Eso es falso porque finalmente eso trasciende muchísimo más al frío concepto del dinero. Para hacerles unas consideraciones acerca de lo que es la extinción del derecho de dominio, lo decíamos ahora que finalmente la idea surge básicamente de la Convención de Viena, donde se dijo pues por parte de los estados que se debía crear instrumentos o una herramienta que permitiera combatir finanzas criminales, muy especialmente las asociadas al narcotráfico, porque de hecho pues era el narcotráfico el fenómeno delictivo que para los 80s acaparaba como toda la atención mundial. En ese orden de ideas surge pues como la iniciativa de generar un tipo de instrumento al que, repito, Colombia fue quien lo nominó, quien le dio el nombre. Y Colombia tuvo la posibilidad de incorporarla, la figura, en su constitución política de manera expresa, constitución política que es del año 1991, donde surge nuestra constitución en medio de una Asamblea Nacional Constituyente, en un momento social tremendamente difícil y complicado, porque en Colombia pues estaba librando en pleno furor, y era pues la batalla literal, la batalla campal, la batalla no jurídica, sino literal, bélica contra los cárteles del narcotráfico. Entonces, para Colombia, digamos que es un acto tremendamente meritorio que en medio de esa lucha frontal, los carros bombas, los ataques a la policía, a la población civil por parte de los cárteles del narcotráfico, nuestra Asamblea Nacional Constituyente consagra de manera expresa la figura de la extinción del derecho de dominio. Ahora, en Colombia, digamos que hemos tenido básicamente desde la consagración constitucional, que hace mención expresa a la extinción del derecho de dominio, una gran ley o un gran código de extinción del derecho de dominio de los años 90, que lo hacía un proceso pues realmente lento, paquidérmico, donde finalmente los efectos o los beneficios, los réditos, se hacían esperar. Eso hizo que el entonces presidente de la República, en el periodo 2014-2018, que fue el mismo que pudo ser presidente en el periodo 2014, se asesorara de una serie de expertos economistas europeos que le dijeron, oiga, presidente, es que usted tiene una mina de oro, tiene una fuente casi que inagotable de recursos que no se está explotando de la mejor manera. Y esa fuente es la extinción del derecho de dominio. Entonces, lo que debemos hacer, presidente, es replantear, mejor dicho, reconstruir, volver a hacer desde sus inicios un código de extinción del derecho de dominio. Es así entonces que Colombia conoce el actual Código de Extinción del Derecho de Dominio, la Ley 1408 del 2014, que luego fue modificada por la Ley 1849 del 2017, donde finalmente el mensaje y la dinámica era muy clara, era hacer absolutamente rápido, expedito, dúctil, dinámico el proceso de extinción del derecho de dominio y que no durara toda la cantidad de años que antes duraba. Y el proceso efectivamente ha venido cambiando, ha venido siendo mucho más rápido y arrojando unos resultados económicos absolutamente increíbles.
Ahí pueden encontrar, pueden ver en la diapositiva, unas cifras, digamos que relativamente actualizadas hasta la semana anterior que construí la presentación. Y en 19 meses, que es el periodo que lleva el actual fiscal general de la Nación, la Fiscalía colombiana ha ocupado bienes valorados en 17 billones de pesos. Ahora, en la última semana, es decir, el día de antier, hubo en Colombia otro mega operativo de extinción. O sea, todos los días hay operativos de extinción, pero unos más grandes que otros. Esa semana se presentó un mega operativo donde en el mismo operativo la Fiscalía logró ocupar 4 billones. Es decir, que podríamos perfectamente actualizar aquí a grosso modo esta cifra diciendo que en los últimos 17 meses se han ocupado por parte de la Fiscalía 21 billones de pesos. Casi que superando la cifra que venía la Fiscalía trabajando en los últimos 4 años, que fue la cifra de 17 billones de pesos. Eso pues, esa cifra, mis queridos estimados amigos, toca ponerla en dólares para poder siquiera pronunciarla, porque digamos que escribir los números es hasta relativamente complicado. Entonces estamos hablando de que la Fiscalía colombiana en los últimos 5 años, a grosso modo, perfectamente ha podido ocupar una cifra cercana a los 15.000 millones de dólares. Son cifras absolutamente increíbles que desbordan pues casi que el sentido común. En ese orden de ideas, pretendo con ustedes sustentar y demostrar mi tesis. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que la acción de extinción del derecho de dominio, como tal, no es un proceso autónomo e independiente del derecho penal. No. Es una manifestación clara, absoluta, categórica y contundente del ius puniendi. Es decir, es derecho penal. Porque, entre otras cosas, la acción la ejerce la Fiscalía con la Policía Judicial, con toda la logística y la estructura con la que se va la Policía Judicial y demás. Pero que nos han dicho que es un sistema autónomo e independiente del proceso penal, a mi modo de ver, con el único objetivo de no reconocernos las garantías propias y mínimas del derecho penal, como por ejemplo la presunción de inocencia, como por ejemplo la carga de la prueba, como por ejemplo los términos razonables propios del debido proceso. Entonces, esta es mi tesis y es la tesis que quiero con ustedes debatir y sostener y tratar pues con las limitaciones del tiempo de probar en estos minutos de conferencia. Repito, se nos ha dicho que la extinción del derecho de dominio es un proceso autónomo e independiente del proceso penal. Digamos que eso formalmente es cierto, pero que materialmente no lo es. Materialmente es una manifestación clara, categórica y contundente del derecho penal, del ius puniendi, específicamente de las nuevas corrientes de las que el maestro Asensio tanto habló en su ponencia anterior, y son básicamente las corrientes que hacen relación a la modernización, a la expansión del derecho penal, que constantemente nos está creando nuevos riesgos, nuevos delitos, nuevas penas, y soterradamente nos está generando procesos penales paralelos, como la extinción del derecho de dominio, donde su carácter autónomo e independiente única y exclusivamente se evidencia es en el no reconocimiento de las garantías propias del derecho penal. Para poder entonces sustentar y comprobar mi tesis, se hace absolutamente necesario
hacer un bosquejo teórico, estructural, de finalmente lo que es la extinción del derecho de dominio. Y comenzaremos entonces con los elementos de la acción de extinción del derecho de dominio. El primer elemento es la existencia de un hecho ilícito. Obviamente, la acción de extinción del derecho de dominio, como lo vimos en la definición que nos trae tanto la ley colombiana como el decreto peruano, es el instrumento básicamente en el cual el Estado se legitima para apropiarse de un determinado bien en la medida que ese bien está siendo destinado a actividades ilícitas o fue adquirido producto de actividades ilícitas sin ningún tipo de contraprestación o beneficio para la persona que lo tiene. Entonces, efectivamente, el primer elemento estructural de la extinción del derecho de dominio es que exista un hecho ilícito. El segundo es la existencia de algún bien de origen o destinación ilícita. El bien sobre el cual va a recaer la acción de extinción del derecho de dominio es un bien al que el Estado está legitimado para extinguir el dominio en la medida que el bien respecto al hecho delictivo o al hecho ilícito esté en una relación básicamente de dos posibilidades. O bien porque el bien es destinado a actividades ilícitas, o bien porque ese bien o patrimonio fue adquirido, fue obtenido con dineros que son el resultado de actividades ilícitas. El tercer elemento de la acción de extinción del derecho de dominio es el nexo causal de los dos elementos anteriores, es decir, la relación que debe mediar entre efectivamente la existencia de un hecho ilícito y la existencia de un bien que está conectado a ese hecho ilícito, bien sea por un origen o por una destinación. Y el cuarto elemento básicamente es el elemento subjetivo de la acción de extinción del derecho de dominio. El elemento subjetivo es finalmente el elemento volitivo o la conexión psicológica de la persona titular de ese derecho de dominio en la medida que conecta su bien con la actividad ilícita. Acá se hace absolutamente necesario contextualizar esto último, entiende lo siguiente. Repito, la acción de extinción del derecho de dominio es un instrumento de política criminal. Y la exposición de motivos del decreto legislativo expresamente dice lo siguiente, y me parece muy pertinente leerlo. Dice que en ese sentido es necesario reformular estos mecanismos, implementando la extinción de dominio como una herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal, dirigida específicamente contra bienes y fortunas adquiridas como producto de actividades ilícitas reprochables por el ordenamiento jurídico peruano, estableciendo un proceso que se aplica únicamente respecto a derechos reales y que se realiza al margen de la acción penal, dado que el objeto de las dos acciones es distinto. Repito, es un fragmento tomado de la exposición de motivos del decreto legislativo que consagra la extinción del derecho de dominio en el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, teniendo esto claro, que la acción de extinción del derecho de dominio es un instrumento de política criminal, a lo que yo llamo específicamente política criminal económica. Específicamente lo llamo así porque es una política criminal que tiene una fuerza, un impulso, unas fauces, unos tentáculos mucho más poderosos en la medida que cuenta con la inyección, el apoyo, el estímulo, la colaboración de potencias mundiales, específicamente los Estados Unidos de Norteamérica y países europeos. Esto en la medida que los resultados de esta política criminal económica son
cuantificables, son medibles en dinero. Y en ese orden de ideas permiten la redistribución, la distribución de esas utilidades o esos réditos. Cosa que no pasa con la política criminal tradicional, porque digamos que a las grandes potencias poco les puede importar quiénes nos matan, quiénes nos roban, quiénes nos secuestran, porque finalmente es un problema interno y finalmente no trascenderá eso de la pena. Cosa que no pasa con la posibilidad que tienen de saber quiénes están lavando dinero, quiénes están enriqueciendo con la corrupción y a quiénes les puede aplicar extinción del derecho de dominio, porque esos resultados se traducen en bienes y dinero recuperado que luego es repartido o distribuido entre todos los países que allí colaboran. Por eso es que, para ponerles un ejemplo, mientras en Colombia un fiscal seccional, que es el fiscal que investiga, por ejemplo, los delitos contra la vida, es decir, un homicidio, tiene en promedio, según cifras de distintas ONG, tiene en promedio 800 carpetas, es decir, 800 investigaciones por homicidio, y tiene un solo policía judicial que comparte con otro fiscal, es decir, que ese policía judicial tiene en promedio 1.600 casos de homicidio que investigar, cosa pues que resulta absolutamente imposible, es un imposible ontológico encontrar ahí resultados reales, cosa que no pasa con los fiscales de extinción del derecho de dominio, que son una unidad absolutamente especial, es una dirección nacional en la Fiscalía colombiana, donde en promedio tienen 3, 4, 5 y hasta 6 investigadores, que son investigadores de élite, porque son constantemente capacitados, financiados por los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras un fiscal de la unidad de vida que investiga los homicidios, vuelvo a ese ejemplo, requiere un tiquete de avión para hacer determinada diligencia, ese tiquete le puede estar demorando 3, 4, 5, 6 meses. Un fiscal de extinción, cuando requiere un tiquete, lo tiene a los 30, 40 minutos, tiene el voucher en su correo electrónico, porque es una unidad que está absolutamente dinamizada por el apoyo norteamericano, cosa que hace que sea absolutamente ágil, práctica y dúctil en términos de resultado. Ahora, este último elemento de la acción, que finalmente es el elemento volitivo, el elemento subjetivo, nos pone en el escenario norteamericano, y es un escenario absolutamente válido, y es el escenario de incorporar, de intronizar como sociedad, como país, como ciudadano del común, las políticas y buenas prácticas de debida diligencia que toda persona, que todo Estado, que toda sociedad debe implementar. Entonces, yo soy un absoluto defensor de este tipo de políticas, en la medida que finalmente nos exigen nuevos retos como sociedad y nuevos retos como ciudadanos, ¿cierto? Tenemos que visualizar nuestro entorno, la forma como hacemos negocios, la forma como compramos un apartamento, la forma como compramos un vehículo, la forma como nos asociamos, la forma como alquilamos o entregamos en arriendo nuestro apartamento, es algo que debe cambiar, ¿cierto? Y esto debe estar imbuido o permeado, repito, por las políticas de debida diligencia, de las cuales pues los norteamericanos son gestores importantes, y es un esquema absolutamente digno de admirar. Lo que pasa es que obviamente nuestros pueblos latinoamericanos, desde un punto de vista cultural, pero entiéndase cultura no porque ellos tengan mejor que nosotros, porque cada pueblo es propio, dueño de su cultura, sino desde un punto de vista técnico, porque nosotros los latinoamericanos hoy todavía conservamos
lamentables cifras de analfabetismo, tristes cifras de pobreza, absolutamente dolorosas cifras de desempleo, lo que hace que es muy difícil todavía pretender que nuestros pueblos latinoamericanos se apropien de las políticas de debida diligencia para empezar a minimizar los riesgos de verse abocados a un proceso de extinción del derecho de dominio. Ahora, las causales de extinción del derecho de dominio. La ley colombiana habla de 11 causales, el decreto legislativo del Perú habla de 7 causales, pero finalmente las 11 o 7 causales están agrupadas metodológicamente en 2 grandes grupos. Las causales que se dan por el origen ilícito del bien o las causales que se dan por la destinación ilícita del bien. Con un ejemplo absolutamente pues coloquial, pretenderé explicar la una y la otra. Las causales de origen legitiman al Estado para ejercer la acción de extinción del derecho de dominio cuando ese bien fue adquirido con dineros o con patrimonio ilícito en la medida que es producto de actividades ilícitas. El ejemplo más simple que nos podamos imaginar. Si yo soy narcotraficante, envié un cargamento a los Estados Unidos y de ese cargamento me quedan unas utilidades con las cuales yo compré mi apartamento en Miraflores con vista espectacular hacia el Océano Pacífico, perfectamente el Estado peruano puede ejercer acción de extinción del derecho de dominio contra ese departamento o apartamento en Miraflores con vistas al Océano Pacífico, porque le van a decir, señor, es que usted este apartamento lo compró con un dinero que es producto de actividades ilícitas, en este caso el narcotráfico. Pero repito, hablo de narcotráfico porque el narcotráfico es finalmente el fenómeno delictivo que más nos conecta como con este mundo, pero vuelvo a la reflexión inicial. Eso trascendió hace mucho tiempo el narcotráfico y hoy aplica para cualquier fenómeno delictivo. Por ejemplo, los delitos asociados a la corrupción. Entonces, les cambio el ejemplo. Si yo compré ese mismo departamento con un dinero producto de un peculado por apropiación, producto de un dinero obtenido mediante un interés indebido en la celebración de contratos públicos. Efectivamente, el Estado peruano se puede legitimar para extinguirme el derecho de dominio, porque me va a decir, señor, es que usted este apartamento lo compró con dineros producto de la corrupción, de una actividad ilícita. Pero también están las causales que hacen relación a la destinación. Es decir, ya el cuestionamiento no es cómo adquirimos el bien, sino qué destinación, qué función, cómo estamos utilizando el bien. Y aquí en este punto se hará necesaria mención a casos terriblemente dolorosos y peligrosos que están ocurriendo en Colombia. Destinación. Entonces, usted tiene un apartamento en Miraflores, hermoso, con vista hacia el Océano Pacífico. ¿Por qué tiene ese apartamento? Porque usted lo heredó de su padre. Su padre toda la vida fue un médico muy prestante que con el sudor de su frente logró comprar ese apartamento, el cual cuando falleció se lo heredó usted. Magnífico, nadie está discutiendo el origen lícito de su apartamento. Pero sucede que si su apartamento usted lo está destinando, por ejemplo, algo que suele pasar mucho en Colombia, al sexoturismo. Es decir, usted está permitiendo que ese apartamento lo alquilen ciudadanos extranjeros que vienen con la idea de hacer proxenetismo o prostitución infantil. O usted su apartamento está guardando mercancía de contrabando. O usted a su apartamento lo está
dedicado a guardar autopartes robadas, el Estado se puede legitimar para aplicarnos la extinción del derecho de dominio, porque nos va a decir, señor, yo le voy a extinguir su apartamento porque usted lo está destinando a actividades ilícitas. Lo está destinando a el proxenetismo, a la prostitución infantil, a guardar o almacenar mercancía de contrabando, autopartes robadas, etc. En estos ejemplos que acabo de referenciar, digamos que en principio no hay problema, y es ahí donde yo aplaudo con esto y defiendo la figura de la extinción del derecho de dominio, porque son ejemplos absolutamente válidos donde perfectamente puedo aplicar la extinción. Los casos tristes estarán donde el Estado, ya sería pues irresponsable de mi parte valorar el motivo que lo lleva a eso, pero sí puedo dar fe de la realidad material. Es cuando el Estado aplica casos de extinción del derecho de dominio donde realmente no lo debería de haber, porque se estarían desconociendo los elementos que anteriormente estudiamos. Un ejemplo absolutamente común es el siguiente, y tiene que ver con la destinación. Cuando una persona es propietaria de una propiedad, llámese un apartamento, una casa de campo, etc., y la arrienda, la entrega en arrendamiento, si bien es cierto, nos obligamos a ejercer actividades o actuaciones de debida diligencia, repito, como el mensaje común de todo este proceso. Muchas personas, porque no tienen la formación técnica, no tienen la formación profesional, no tienen los recursos, o están mediadas por cierto tipo de tradiciones, no lo hacen. Entonces muchas personas arriendan o entregan el arrendamiento de su propiedad solamente con el contratico escrito de arrendamiento, bien sea porque lo firman las partes, van a la notaría. El Código Civil colombiano trae un derecho que me atrevería casi que a asegurar que también debe estar de alguna manera en el Código Civil peruano, en la medida pues que nuestros códigos civiles también tienen ciertas similitudes, porque vienen de un origen común que es el Código chileno. ¿Cuál es el derecho que trae nuestro Código Civil? Es el derecho de inspección, que faculta al propietario del bien a ejercer inspección de su bien respecto al arrendatario. Es decir, el propietario arrendador puede ejercer inspección de su bien respecto al arrendatario para entrar a conocer finalmente en qué condiciones está teniendo el bien, si lo está teniendo bien cuidado, si está bien pintado, si no hay humedades, todo lo demás. La Fiscalía colombiana, este derecho lo invirtió y lo convirtió en obligación. Es decir, le está diciendo al propietario que, como nunca fue a mirar qué pasaba en su inmueble, si su inmueble está siendo destinado a actividades ilícitas, le va a aplicar extinción del derecho de dominio. Un ejemplo real de los cientos de ejemplos que hay, pero este puede ser real en la medida que fue publicitado por un programa periodístico que tiene mucha audiencia en Colombia. Y es el caso de una señora de extracto humilde que entrega en arriendo una casa en un barrio humilde, y la persona que toma arriendo esa casa, es decir, el arrendatario, empieza en ella a expender o a vender droga al menudeo. La fiscalía obviamente es un operativo, captura al arrendatario y lo procesa por los delitos de narcotráfico y le hace extinción de dominio a la casa. Y le va a decir a la señora que no conocía al arrendatario más allá del conocimiento contractual que se dio cuando hicieron el contrato. Le van a decir, señora, es que como usted aquí nunca estaba pendiente de qué hacía esta persona, usted no ejerció su papel de garante frente a su inmueble, por ende le vamos a extinguir el dominio porque este bien ha sido destinado a actividades ilícitas. Otro ejemplo de los muchos que hay, que también fue referenciado en este programa periodístico, tiene que ver con el caso del propietario de un bus
de no recuerdo cómo le dicen en el Perú al colectivo, al transporte público grande, al camión, que obviamente lo tiene afiliado a una empresa de transporte, y en época de campañas electorales el camión fue contratado por un partido político para transportar a unas personas de un municipio a un municipio B. Lo que sucedió allí es que se estaba dando un fenómeno de transfugancia de votos, es decir, cuando personas del municipio A iban a votar por el candidato del municipio B, que es un delito electoral. Obviamente las personas fueron judicializadas por el delito electoral, pero además se le hizo extinción del derecho de dominio al camión, al bus. ¿Y qué le dijeron no al conductor, al propietario que ni siquiera lo estaba manejando? Le dijeron, señor, es que como usted no está muy pendiente para lo que se utiliza su bus, le vamos a hacer extinción del derecho de dominio por la causal de destinación. Entonces, mis queridos y estimados amigos, hasta este punto quiero ir concretando lo siguiente. E insisto, la extinción de dominio como instrumento es buena, es necesaria, se necesita, es un instrumento de política criminal real y casi que necesario. Pero el mensaje está en la forma como nuestros países están aplicando, utilizando, operativizando este instrumento. Porque lo que no podemos permitir es que con el pretexto falaz y mediático del resultadismo se violen, se desconozcan, se cercenen derechos y garantías fundamentales, como el patrimonio, el debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia, etcétera. Tanto Colombia como Perú, obviamente, consagra de manera expresa un catálogo de normas rectoras y garantías fundamentales que rigen en el proceso penal, en el proceso de extinción del derecho de dominio, muchas que también rigen en el proceso penal. Yo me quisiera aquí detener muy especialmente en la presunción de buena fe, consagrada en el artículo 2.1 del decreto legislativo. Y finalmente es la buena fe el elemento absolutamente estructural que va a permearnos como sociedad para poder entender y dimensionar la extinción del derecho de dominio. Y lo primero es que como sociedad, que como ciudadanos de a pie, que como hombres y mujeres que incursionamos en el tráfico normal de la vía jurídica y de la vía de los negocios, comprando y vendiendo, alquilando, contratando, asociándonos, generando empresas, contratando proveedores, contratando distribuidores, indistintamente la actividad profesional que tengamos, es el elemento central que debemos tener presente siempre, es que estemos actuando de buena fe. Pero en este punto se nos hace absolutamente necesario recordar que existen dos clases, dos tipos de buena fe: la buena fe simple y la buena fe cualificada. La buena fe simple, mis queridos y estimados amigos, es cuando yo actúo con la convicción, con el conocimiento, la certeza interna de que estoy actuando conforme a derecho. Por eso yo me doy la mano con usted, que lo conozco de toda la vida, y hacemos el negocio de compraventa del carro. Magnífico. Pero para efectos de extinción del derecho de dominio, para efectos de poder defendernos del poder sancionador del Estado representado en la posibilidad de extinguir el dominio, esa buena fe simple no nos sirve. Necesitamos actuar o acreditar la buena fe cualificada. ¿Y cuál es la buena fe cualificada? Es aquella en la que yo, además de actuar con la convicción, el conocimiento que estoy actuando de una transparente, correcta, conforme a derecho,
logro acreditar gestiones, actuaciones, logro acreditar que desplegué actividades tendientes a demostrar o a garantizar que se estaba actuando conforme a derecho. Es decir, hago acciones de debida diligencia. Es decir, incursiono en toda la estructura de la cual los norteamericanos y para este lado del mundo, los norteamericanos y los españoles son quizá pues los abanderados en todas estas dinámicas de due diligence o de debida diligencia que nos deben permear como personas, ¿cierto? Entonces acá es donde ya no, para hacer el negocio de comprar y vender el carro, no basta como con darme la mano y acordar el valor y el precio y cómo te voy a pagar, sino que ya se me van a exigir otro tipo de actuaciones, como por ejemplo, verificación de contrapartes, como por ejemplo, búsqueda en listas restrictivas, como por ejemplo, algo tan elemental como buscar a esa persona en Google o en Internet y saber que esa persona, por ejemplo, me aparece una noticia del Clarín, del periódico El Tiempo, del Universal, donde dice que esa persona está en lista Clinton, o me dice que esa persona con la que yo voy a hacer negocio estuvo extradita a los Estados Unidos. Esa es una señal de alerta que por ningún caso me debe permitir seguir adelante con ese negocio. Porque si lo hago, corro el riesgo de que se me ejercite por parte del Estado extinción del derecho de dominio. Me van a decir, señor, usted es muy decente, usted es médico, usted es odontólogo, usted es profesor, usted es una persona de bien. Pero es que yo no lo estoy persiguiendo a usted. Estoy persiguiendo ese apartamento que le compró a ese señor. No, esto es de acto de buena fe. Ah, sí, no dudo que usted de acto de buena fe simple. Pero la buena fe que le vamos a exigir es la cualificada. ¿Usted qué hizo? ¿Qué hizo adicional para saber que se estaba actuando conforme a derecho? Ah, no, yo no hice nada más. Ah, bueno, señor, ahí está el problema, porque si usted hubiera, por ejemplo, buscado a esa persona, hubiera buscado al vendedor en Google, saldría perfectamente en una noticia del Clarín o del Universal que esa persona fue extraditada a los Estados Unidos o que estaba en lista Clinton. En ese orden de ideas, este apartamento que él le vendió fue adquirido con dinero del narcotráfico y por ende debo hacerle extinción del derecho de dominio. Eso dicho así, digamos que es el estado ideal de la extinción de dominio y es un estado de ensueño que yo defiendo y por el cual lucho todos los días. Pero es un estado todavía realmente utópico o lejano en la medida que, repito, no somos Estados Unidos, no somos España, somos Latinoamérica, donde tenemos personas pobres, personas en nivel de analfabetismo, tenemos una serie de conflictos sociales que hacen que muchas personas no tengan ni la preparación, ni la asesoría, ni la conciencia para intronizar o incorporar a su cotidianidad prácticas de debida diligencia. Es en ese orden de ideas donde la fiscalía, donde las fiscalías deben tener un rasero muy, pero muy especial a la hora de medir la situación, que es mi gran crítica porque en Colombia eso no se hace. En Colombia la fiscalía expresa o los fiscales de extinción del derecho de dominio, como todos los fiscales colombianos, son presas o son presos de un enemigo terrible para una correcta justicia y son las estadísticas. Y los de extinción de dominio, sus estadísticas no están marcadas ni por número de capturas o imputaciones, sino por el dinero valorado de los bienes que ocupan. Eso hace que los fiscales cada vez, a mi modo de ver, sean menos exigentes o menos estrictos a la hora de iniciar este tipo de procesos. Doctor, 3 minutos, por favor. Ok. ¿Cuáles son las características de la gestión del derecho de dominio? Constitucional, pública, judicial, autónoma, independiente, imprescriptible y atemporal y patrimonial. Me quiero detener porciones de tiempo en una muy especial. Y es la judicial.
la acción de extinción del derecho de dominio es judicial en la medida que son los jueces de la República los únicos legitimados para declarar extinguido el derecho de dominio, que es finalmente lo que nos va a distinguir la figura de la extinción del dominio con otro tipo de figuras propios de regímenes autoritarios como la expropiación, ¿cierto? Una figura pues que conocen muy bien lastimosamente los hermanos venezolanos, como allá pues el Poder Ejecutivo se abrogaba la posibilidad de expropiar bienes sin ningún tipo de proceso previo. Entonces, judicial. Aquí, con un gran aplauso al decreto peruano y al pueblo peruano, que incorporó algo que es tremendamente necesario y de lo cual Colombia adolece, no tiene, y eso ha disparado el nivel de injusticia. Y es que las medidas cautelares, como la posibilidad previa o preliminar de afectar los bienes mientras el proceso se adelanta, en el Perú, la imposición o el decreto de medidas cautelares, embargo, secuestro, pérdida del poder dispositivo, etcétera, son decretadas por los jueces de la República. Y excepcionalmente, muy excepcionalmente, serán los fiscales quienes las decreten, pero en un lapso de 24 a 48 horas deben ser revisadas por los jueces de la República. En Colombia eso no existe. En Colombia es el fiscal, el funcionario absolutamente autónomo de decretar las medidas cautelares. Entonces él investiga y él afecta todo el patrimonio de la persona y no hay forma de controlar eso. Más allá de una figura procesal que es el control de legalidad, donde realmente pues es, me parece a mí insuficiente el mecanismo, toda vez que se debería tener como en el Perú, haciendo la analogía con el proceso penal como la función del control de legalidad previo o posterior a la medida cautelar. En ese orden de ideas, la hipótesis que pretendí demostrarles es que considerar que la acción de extinción del derecho de dominio, como está concebida en Colombia y como creo está concebida en el Perú también, es una manifestación de un derecho penal expansionista o moderno que nos hizo creer que la acción es autónoma solamente para no reconocer las garantías propias del derecho penal. Garantías como la presunción de inocencia, garantías propias como la prescripción, entre otras. Porque es importante recordar que la acción de extinción del derecho de dominio es imprescriptible. Es decir, el Estado está legitimado para en cualquier momento, iniciar acciones en el derecho de dominio, cosa pues que resulta tremendamente absurdo y casi que paradójico en la medida que es más grave que un delito y los delitos prescriben, contadas por las excepciones que todos conocemos, como son los delitos de lesa humanidad, pero el resto, la inmensa mayoría de delitos prescriben, porque la prescripción es finalmente un instrumento de doble vía, una garantía para el ciudadano y una sanción para el Estado que no actuó. En ese orden de ideas, esta sanción para el Estado que no actuó no aplica en la figura de la extinción del derecho de dominio. La conclusión está ahí planteada en esas breves letras, pero finalmente la conclusión, mis queridos estimados amigos, trasciende un poco más en la medida que de pronto el hermoso pueblo peruano aún no ha empezado a dimensionar los reales efectos de la extinción, cosa pues que Colombia ya sí tiene esto claro, en la medida que para nadie es un secreto nuestra impronta ganada en los años 80 y 90 del narcotráfico, que nos ha hecho como ser pioneros en los experimentos político-criminales que se hacen en América Latina. Experimentos que, fallidos o no fallidos, luego son emulados o copiados por otro tipo de países, como por ejemplo México o Perú. Entonces, puede que en este momento Perú aún no esté
padeciendo los efectos negativos de la extinción del derecho de dominio. Pero eso es una gran ventaja porque para todos los que actuamos o intervenimos en el sistema judicial, es una oportunidad de hacer de esta figura una figura realmente constitucional, una figura garantista, una figura respetuosa de derechos y garantías individuales. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación para participar en mi condición de panelista en este Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, ¿no? Precisamente por el Bicentenario de Perú, consolidación de la reforma procesal penal. Asimismo, expresar mi saludo a la presidenta de la Corte Suprema y del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios. Saludo también a todos los integrantes de la OETI Penal, especialmente al consejero Gustavo Álvarez. Y por qué no decirlo, un saludo muy afectuoso y especial a nuestro expositor, el doctor David Gutiérrez Castaño, quien hoy desde la hermana República de Colombia, país al cual tengo el gusto y privilegio de haber ido en 3 oportunidades, expresarle pues esta cálido saludo desde la tierra norteña de Piura. El Perú se caracteriza por tener algunas diferencias, no solamente geográficas, sino también climáticas, doctor David Gutiérrez. Y usted hizo mención durante su alocución de que conocía Tarapoto. Tarapoto es el departamento de San Martín, también ubicado algo al norte, pero es una zona selvática. Y sin lugar a dudas, un departamento hermoso en el cual he estado hace algunos días precisamente a consecuencia de un periodo vacacional. También saludo a mi copanelista, el doctor Juan Carlos, con cual tengo una gran amistad y a quien no veo hace algún tiempo precisamente por estos problemas de pandemia. Y la verdad, saludos a todos ustedes. He escuchado con suma atención lo expuesto por el doctor Gutiérrez y la verdad es que comulgo en gran parte, diría, somos muy homogéneos en la forma de pensar de todo lo que él ha expuesto con respecto al tema de la extinción de dominio. Solamente como correlato quería hacer mención de que nosotros en el Perú empezamos esto tal vez con otra denominación, ¿verdad? Lo llamábamos pérdida de dominio. Y esto apareció con el decreto legislativo 992, ya hace más de una década, estamos hablando del año 2007. Y esta fórmula legislativa no tenía mucho eco o no tuvo mucho eco, motivo por el cual tuvo también que sufrir una modificación, doctor Gutiérrez, en el 2008, a través de una ley que es la 29912. Igualmente, debido tal vez a la confusión que se daba con respecto a un tema que usted ha abordado sabiamente, que es el de la autonomía, me refiero a que este es un proceso autónomo, y precisamente porque en la redacción legislativa no quedaba claramente enmarcado, pues en todo momento se hacía referencia que teníamos que recurrir a las normas penales, procesales penales y a las normas civiles, evidentemente es que existía pues siempre una permanente confusión. Eso generó que incluso se dé una posterior modificación a través del decreto legislativo 1104. Dígase de paso, es este decreto legislativo que rigió mayor tiempo, igual también conocido como proceso de pérdida de dominio, y el cual estuvo vigente hasta el año 2018. Igual, en este decreto legislativo también, si bien es cierto, se habló de algunas mejoras, sin embargo, incluso se excluyó el término autonomía, sino que se utilizó ahora el término proceso independiente. De por ahí es que ya voy construyendo, dado que el doctor ha señalado, el doctor Gutiérrez ha señalado, de que la postura dentro de la investigación que él ha hecho con respecto a este proceso es que es poco consistente de que este sea un proceso autónomo, se está reflejando precisamente en el decurso de toda la información legislativa a la cual estoy haciendo mención. Ya finalmente es donde podríamos decantarnos y llegar
al decreto legislativo ahora vigente, que es el 1373, que precisamente ha sido citado por nuestro expositor, donde de alguna manera, ya diríamos algo tardía también, porque si esto ha empezado en el 2007, más de 10 años después, recién se ha tratado de hacer los correctivos del caso para identificarlo precisamente como un proceso totalmente autónomo. Esto, como repito, esto precisamente a través del decreto legislativo 1373, y que ha generado puesto una modificación en cuanto a la lectura y comprensión de la figura ahora ya conocida como extinción de dominio, anteriormente denominada pérdida de dominio. Y para ello se ha consolidado a través de ciertos principios que se denominan precisamente el de autonomía, ¿no?, que está regulado en el título preliminar, que ha sido citado también por nuestro expositor, el principio de especialidad y el principio de prevalencia. Es a través de este conjunto de principios que se está tratando de consolidar que este sí sería un proceso autónomo e independiente. Pero valgan verdades, doctor Gutiérrez, yo tenía tal vez algunas inquietudes que por su experiencia nos podrían ayudar tal vez a reflexionar con respecto a, usted bien lo ha dicho, tratar de que este sea un proceso totalmente legítimo y constitucional. ¿Y a dónde quiero apuntar o a dónde quiero ir? He visto que en Colombia ustedes tienen una figura precisamente dentro de lo que es extinción de dominio, de lo que es enajenación temprana, lo que acá en Perú sería una subasta anticipada, ¿no?, que está en el reglamento precisamente del decreto legislativo vigente y citado recientemente por mi persona. Y también un tema de la imprescriptibilidad, que también entiendo yo ustedes lo tienen y que acá en el Perú también lo estamos recogiendo. Digo esto precisamente porque el tema de la imprescriptibilidad creo que también genera una gran cantidad de problemas si es que estamos en una sociedad, como también usted bien lo ha dicho, doctor, es la nuestra. El contexto latinoamericano seguramente es diferente pues a lo del grupo de los 7 o de las 7 grandes potencias o a la norteamericana que usted ha señalado durante su participación. Acá no solamente estamos, sabiamente ha dicho, que acá no solamente en el contexto latinoamericano pues hay analfabetismo, desempleo y otros temas más. Yo le diría que también tenemos un tema de especialidad y subespecialidad. En el Perú somos más de 90,000 abogados, doctor Gutiérrez, y yo, sin temor a equivocarme, y si esto suene a que los abogados del Perú no estemos capacitados, pero sino que es un tema de especialidad y subespecialidad, yo le podría garantizar que ni siquiera todos los abogados de Perú hemos leído o han leído, en todo caso, el decreto legislativo 1373 en este momento vigente para lo que es extinción de dominio. Si esto es así, tal cual lo planteo y creo yo firmemente que es cierto, imagínese pedirle al ciudadano de a pie que conozca los alcances de la norma y sobre todo las sanciones de la misma, si es que efectivamente no se cumple con este estándar de tener el cuidado debido al momento de hacer o participar dentro del tráfico comercial. Y entonces, por ahí venía mi inquietud, doctor, cómo es que usted veía o ve el tema de la imprescriptibilidad y el tema de la enajenación temprana o subasta anticipada en Perú. Pues acá lo que la norma dice es que si es que se subastara y luego no hay una sentencia que ampare la extinción de dominio, lo que se debe hacer es devolver el dinero. La pregunta es si esto realmente es legítimo y homogéneo en el sentido de que no genera afectación o no produce afectación en la persona que se vio privada de su propiedad, porque entendemos de que si en un proceso penal no lo encontraron responsable, lo llevan a este proceso de extinción de dominio, entre comillas, autónomo, enajenan su propiedad y luego no pueden conseguir un amparo o que declaren fundada esta demanda de extinción, la solución práctica que ha encontrado el Estado en la redacción de la norma es la devolución de dinero que se puede haber conseguido en la subasta.
pero para el ciudadano que ya perdió su patrimonio, voy a decir, el inmueble, el terreno, que incluso ya se podría ver hasta desvalorizado, ¿no? Ha perdido su valor, porque acá en Perú, al menos no sé cómo estarán en Colombia otros, pero acá en Perú todo sube. Hay un tema de inflación permanente, no es muy alta, pero hay un tema de inflación. Entonces es evidente que va a generar un perjuicio que se va a plasmar porque la persona, por más dinero que reciba, a lo mejor no va a tener la capacidad de comprar el bien o un bien de idéntico o parecidas características a las cuales se le subastó. Entonces, sin querer desbordar dentro del tiempo, me han dicho que sea estricto con el mismo, que solamente puedo abordar 10 minutos y creo que estoy a uno de que culmine mi participación. Quería más o menos exponerle esas figuras, doctor, cómo usted advierte o ve esto de la subasta anticipada, enajenación temprana para ustedes y el tema de la imprevisibilidad cuanto a la posibilidad de poder ir a través de la extinción de dominio tras los bienes o tras la propiedad de determinadas personas. Muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación del doctor Gustavo Álvarez Trujillo y el auspicio, el compromiso permanente del señor juez superior, colega y amigo, jurista, el doctor Bonifacio Meneses González, y felicitar al doctor David Gutiérrez Castaño por la valiosa ponencia que nos ha compartido el día de hoy, expositor a quien tuvimos la suerte de tener en la ciudad de Tarapoto hace algún tiempo atrás, de una muy grata recordación, dicho sea de paso, no solamente por el tema académico, sino por el compromiso en temas específicos asociados a derecho penal. Y digo bien, asociados a derecho penal, porque yo creo que es una verdad tópica, es un consenso en la comunidad jurídica, que el proceso de extinción de dominio tiene un componente penal, tiene un componente civil y tiene un componente administrativo. Respecto del componente penal, queda claro que la norma hace referencia de manera expresa, por ejemplo, a actividades delictuosas, hace referencia al origen ilícito, hace referencia a que es imprescriptible. Respecto del tema civil, solamente habría que decir o recordar que se trata de un proceso en el cual lo esencial es el patrimonio que no cuenta con justo título o de bienes reales. Así también, respecto del tema administrativo, puntualmente habría que decir que la investigación patrimonial la inicia el fiscal y esta deviene con los indicios y las pruebas respectivas en este primer tramo en el proceso de extinción de dominio, punto en el cual la carga de la prueba se invierte porque aquella persona que aparece como titular del patrimonio tendrá la obligación de demostrar la licitud de lo que detenta como propietario. Siendo esto así, considero, compartiendo los contenidos expuestos por el doctor David Gutiérrez Castaño y por mi querido colega, el doctor Tulio Villacorta Calderón, ciertamente esta connotación de carácter penal merece una reflexión especial. Y quiero partir de dos conceptos que están directamente asociados a los procesos legales en la justicia, no solamente del Perú, sino del mundo, que tienen que ver con la realidad y tienen que ver con los hechos. Desde Claude Pasquier, si queremos remontarnos 60 años atrás, Miguel Reales, 50 años atrás, Fernández Cesarego, 40 años atrás, que escribieron respecto de la realidad como un componente esencial del derecho, debíamos decir, por ejemplo, recogiendo la realidad del Perú, que el trabajo en un 60 o 70% básicamente tiene un carácter informal. Y esa informalidad que genera riqueza en el Perú, y por poner un ejemplo, podríamos citar los casos de aquellos empresarios que se forjaron en Gamarra. Para los expositores internacionales que nos escuchan, Gamarra es un emporio comercial que queda en la ciudad de Lima, específicamente en el distrito de La Victoria, donde muchos peruanos iniciaron negocios que resultaron sumamente exitosos y partiendo casi de la nada, lograron acumular una fortuna y un patrimonio bastante considerable. Yo iba a poner el ejemplo de aquellos casos en los cuales estos peruanos que se forjaron a pulso, estos peruanos que lucharon día a día por buscar el progreso,
peruanos emprendedores, que son muchos en el Perú, lograron hacer un patrimonio absolutamente legítimo, pero que no tienen cómo probarlo. Imaginemos que alguno de ellos tenga la fatalidad de tener un pariente vinculado a una organización criminal, a cualquiera de las actividades delictuosas que se citan en el Decreto Legislativo 1373, o que pudieran merecer la presunción de que están asociados a diferentes tipos de injusto. Y digo bien injusto, ¿por qué? Porque, como todos sabemos, el concepto del delito entraña la actividad típica, antijurídica y culpable, en tanto que el injusto solamente las dos primeras categorías. Esto es la acción típica y antijurídica. Es muy importante tener esto claro, porque en mi modesto concepto, siendo el proceso de extinción de dominio uno de evidente connotación penal, existen algunas garantías que el juzgador debe respetar. Ha dicho bien el doctor Gutiérrez Castaño que como quiera que proceso de extinción de dominio en el Perú recién ha empezado con una normatividad que parecería bastante acorde. Sin embargo, queda lo más importante, y es que el juzgador del Perú tenga claro aquellas garantías, principios y derechos que eventualmente pueden jugar a favor de las personas demandadas con los procesos de extinción de dominio. Y quiero detenerme aquí para hacer o compartir el siguiente comentario. Hace algún tiempo atrás, uno de los mejores juristas del Perú, el doctor Dino Carlos Caro Coria, hablaba de que ciertamente para los procesos civiles el estándar probatorio requiere solamente la prueba preponderante, en tanto que para los procesos penales el estándar probatorio requiere del principio de que sea más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa esto? Que porque en el proceso penal se encuentra en juego bienes jurídicos tan personalísimos como lo es la libertad o la calidad de vida, porque ciertamente esta se pierde cuando una persona es condenada y va a un penal, no es menos cierto que por la propia connotación del proceso de extinción de dominio, estas garantías, algunas de ellas, me atrevo a referir, por ejemplo, el concepto, la categoría jurídica procesal de la duda. O me atrevo, por ejemplo, a referir a aquella categoría procesal de la insuficiencia probatoria. Señores, ambas implícita o, sobre todo respecto de la duda, expresamente recogido en los tratados internacionales, en la Constitución, porque los jueces de garantías, si bien es cierto, vamos a tener que respetar por principio de legalidad el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio, no es menos cierto que la jurisprudencia en el Perú va a decantarse o debe decantarse por el respeto de los derechos fundamentales de la persona y las garantías procesales y constitucionales como las que acaba de mencionar el doctor David Gutiérrez Castaño, el doctor Tulio Villacorta y modestamente mi persona. Creo que estas garantías como la prescripción, la presunción de inocencia, las garantías como la duda de raigambre convencional, constitucional o la insuficiencia probatoria debían ser estimadas por el juez. Una interpretación en sentido contrario podría conllevar pronunciamientos judiciales carentes de justicia. Yo recuerdo con mucho afecto y con mucha nobleza el caso de algunos amigos de infancia que se forjaron, y lo quiero decir muy claramente, en negocios de caldo de gallina en el mercado, que con el correr del tiempo dieron lugar a restaurantes. Un amigo mío de infancia tiene una cadena de restaurantes ya de comida criolla, pero que le costó un gran trabajo poder forjar una riqueza o un patrimonio de esa naturaleza. Yo cada vez que lo veo le tengo un especial afecto porque sé cómo empezó y sé lo duro que es en el Perú forjarse en su condición de empresario con tantas limitaciones de carácter económico. Y soy testigo, y que él tenga un pariente involucrado en actividades ilícitas y que finalmente él en el proceso de extinción de dominio no pueda probar, dada la informalidad del negocio que ha tenido a lo largo de décadas, evidentemente va a merecer, me parece, de parte de los jueces del Perú, un análisis exhaustivo
y un razonamiento muy calificado en el que el valor constitucional de la justicia debe ser el objetivo esencial, porque una interpretación meramente literalista de la norma o una interpretación sesgada de los hechos o de la realidad podría generar decisiones carentes de justicia y lesivas, obviamente, a los derechos fundamentales de la persona. Otro concepto muy importante que quería compartir con ustedes tiene que ver con el proyecto de vida. Esa gente que se gestó como empresario en el mundo de la informalidad ha logrado ese proyecto de vida, esa calidad de vida para sí y para los suyos en base a un gran esfuerzo. ¿Cómo el juzgador, con una lectura solo literal, podría afectar ese conjunto de garantías, principios y derechos? Decía hace un momento que respecto del proceso civil en el estándar probatorio se exige la prueba preponderante y respecto del proceso penal se exige el principio del más allá de toda duda razonable. Todos los juristas, magistrados, abogados que todos los días utilizamos los conceptos del método de la ponderación, sabemos que esta situación se produce básicamente cuando hay una colisión de principios o aparente colisión de principios, escenario en el cual el juez debe preferir la optimización de la norma, debe preferir el mal menor, debe preferir el respeto por las garantías. Quisiera seguir explayándome, pero en realidad creo que ya está por vencerse los 10 minutos. Por favor, doctor, sí. Reiterar mi aprecio, mi afecto al doctor David Gutiérrez Castaño y a mi amigo, el doctor Tulio Villacorta Calderón. Muchas gracias.